Bueno, ¿qué tal? Esta es una entrega de Pensándonos a nosotros mismos. En realidad le vamos a explicar a la audiencia que íbamos a hacer un programa La Voz de los Vecinos, porque estamos con vecinos de San Isidro, de Martínez concretamente. Pero la temática y lo que hemos estado conversando tanto con Jorge como con Analía antes de empezar este programa, amerita que nos den su aporte y su visión a Pensándonos a nosotros mismos. Jorge es hermano de un compañero, Jorge Hurs, es hermano de Eduardo Hurs, un compañero de San Isidro, bueno, que participó de una época de grandes luchas y bueno, que murió y a quien se le rindió un homenaje poniendo una baldosa en Villa Adelina junto con otros dos desaparecidos que son Liliana Corti y Marcelo Rabe. Y bueno, están acá, uno en calidad de hermano, otro en calidad de sobrina, digamos, y la idea es que, por un lado, hablemos de Eduardo, de su historia, pero por otro lado, rescatemos como identidad popular qué nos lega esta historia de Eduardo, ¿no? Es decir, y de paso recordemos la historia del burro Hurs. Jorge, contame, ¿qué sentiste en esta reivindicación popular de los vecinos de Zona Norte cuando en Villa Adelina, bueno, se homenajea y se recuerda a tu hermano como un luchador, ¿no? de las causas populares? Bueno, eso es un tema que arranca, digamos, en una relación con la militancia de San Isidro, con compañeros de la militancia como Blanca Zavala, que ella me indica a mí la actividad de la gente de Barrios por Memoria. Barrios por Memoria y Justicia es un colectivo que es el que coloca, digamos, las baldosas. Esto es un movimiento que empezó aparentemente en el 2005 en Capital Federal y bueno, se fue extendiendo. Hace cosa de 2 años ya se empieza a trabajar en la provincia de Buenos Aires, en Zona Norte. Bueno, yo me relaciono con ellos, participo de algunas reuniones y ellos me hablan de Eduardo, qué pensaba yo sobre colocar y hacer, y yo por supuesto que dije que sí, que me parecía que sería un evento importante y que bueno, y que yo estaba de acuerdo en hacerlo. Bueno, eso tiene todo como una historia, un crecimiento, digamos, un proceso, que es el proceso, digamos, de mi participación en este colectivo de baldosas, ¿no? Es decir, esto es algo con lo cual yo me comprometo, empiezo a participar en las reuniones tanto de la comisión de baldosas como otro tipo de reuniones que son más abiertas, que se hacen una vez por mes y que, digamos, confluyen muchos familiares, digamos, donde se cuentan las historias y un poco se trata de reparar el tejido social dañado, dejado, digamos, por todo este proceso de terrorismo de Estado, ¿no? Jorge, tu hermano Eduardo fue un militante, un luchador, pero bueno, acá vos estás acompañado por tu hija, que es otra generación, pero la pincelada de época me interesa, ¿no? Es decir, ¿cómo viviste aquella época donde, bueno, no todo el mundo obraba de la misma manera, o sea, había, por decirlo de algún modo, un importante sector juvenil que luchaba en defensa de lo que creía que era justo, pero las metodologías no eran todas idénticas. ¿Cómo se vivía en la familia, la historia de tu hermano, la historia de la militancia? Bueno, eso es una discusión muy, muy amplia para mí, ¿no es cierto? Yo creo que sí, nosotros en ese momento participamos de todo el proceso como Juventud Peronista inicialmente, como parte de lo que en ese momento era un movimiento ligado a los sindicatos combativos, que era el MRP. En ese movimiento revolucionario peronista participaban sectores sindicales y también participaban sectores estudiantiles y eso da origen
también a un trabajo barrial, tanto en la capital como en la provincia. Cuando yo termino mi carrera de farmacéutico, yo había militado en la Facultad de Farmacia y después paso al frente barrial, como militante del MRP, como trabajo territorial del MRP. En esa tarea hay como una explosión de la participación juvenil en la militancia, algo parecido a lo que pasa ahora, digamos, ¿no? Pero, bueno, eran otras épocas. Esa explosión de participación en la militancia se da, digamos, de todos los grupos de actividad social. Hay muchos grupos, en la zona norte, por ejemplo, hay muchos grupos que participaban en la tarea barrial de la iglesia. Bueno, mi hermano Eduardo participaba en una iglesia, digamos que había curas, no sé si decir obreros, pero relacionados con el movimiento del tercer mundo, y, digamos, ellos se suman a la tarea, digamos, del movimiento peronista que era en los barrios. En esa realidad muy fluida y de mucha tensión, llamémosla así, porque no nos olvidemos que estamos dentro del contexto de la guerra de Vietnam, de mayo del 68, de la actividad revolucionaria de la Embajada Cubana en América Latina, cuando se hacían todas ese tipo de reuniones, bueno, del hecho tan significativo para toda la juventud de la muerte del Che en Bolivia. Todo eso, digamos, tiene lo que yo llamo un espíritu de época que nos engloba a todos nosotros como militantes. Dentro de ese contexto tan rico, donde había un gran fluir de ideas y de discusiones, es cuando aparece, digamos, la acción de los montoneros del secuestro y ajusticiamiento de Aramburu. Bueno, este hecho cambia, digamos, si bien había habido movimientos y actividades armadas desde el peronismo, este hecho es verdaderamente muy fuerte. Inmediatamente después de eso ocurre, digamos, la muerte de dos de los militantes que integran ese grupo, que son Abal Medina y Ramos. Ah. El sepelio de Abal Medina y Ramos, que los matan en un lugar, no sé si de la provincia de Santa Fe o de Córdoba, los traen a Buenos Aires, se hace en una unidad básica que estaba en la calle Tucumán del MRP. O sea que hay una relación importante entre el MRP y la organización Montoneros, que era embrionaria en ese momento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la organización Montoneros inmediatamente empieza a desarrollar una actividad de captación de los sectores juveniles y de actividad de superficie y, digamos, de alguna manera incorpora, digamos, como parte de su estructura de superficie a la JUP, desarrolla la JTP, que es la Juventud Trabajadora Peronista, que era para hacer pie, digamos, en las estructuras sindicales peronistas. O sea, y también, digamos, la Juventud Peronista de las regionales, que era el captar y poner debajo de su conducción política a, digamos, las estructuras organizativas de un montón de grupos, porque hay que decirlo, en ese momento la Juventud Peronista eran montones de grupos con montones de dirigentes que actuaban localmente, respondían un poco a esa teoría revolucionaria de Perón del movimiento revolucionario, es decir, que es diferente de, digamos, la teoría leninista de la vanguardia revolucionaria y del Partido Revolucionario. Son dos concepciones absolutamente distintas, a mi modo de ver, de las tareas que hay que desarrollar en el proceso revolucionario. La conducción de Montoneros tiene un gran prestigio, precisamente por estas acciones y otras que se dan. La más importante, la de más resonancia y la que más se recuerda, es el ajusticiamiento de Aramburu. Hubo otras acciones armadas y en conjunto a la militancia de la juventud peronista en todos los niveles y en muchos lugares del país empieza a participar como superficie de esa, digamos, acción armada o de esa acción contestataria, violenta,
Recordemos que se cortaban calles, se rompían vidrieras de bancos, de empresas multinacionales. Era algo bastante generalizado en lo que participaba la militancia. Te hago un segundo. No sé, me parece que no estoy diciendo... No, está perfecto. Un aporte, una pincelada de contexto, digamos, agrego. Estamos hablando en una época del 55 en adelante, donde se proscribe las mayorías populares. Ah, bueno, sí. Digo, eso porque, sí. para que se comprenda, porque los chicos de hoy nacieron en democracia, sí. Pero en aquella época estaba prohibido ser peronista, nombrar al peronismo, llamarse justicialista, cantar la marcha peronista. Yo era chiquito y me decían, no cantes la marcha peronista que papá va preso. Digo, para que se comprenda dónde estábamos. Sí. Y ahí nació un movimiento de resistencia peronista con múltiples variantes, y un hecho previo al asesinato del Che Guevara es que un alzamiento militar, el cubano, es exitoso. Claro. Eso marca, sí, eso es muy importante. Eso marca un rumbo. Clima de época, es un clima de época que marca un rumbo en algunos sectores que optan por un camino o por el otro. Pero continúa con tu relato, que es apasionante. Eso de la Revolución Cubana fue de alguna manera reinterpretada después de su éxito como el triunfo, digamos, de la teoría del foco, que después se expresa de Regis Debrecq, y, digamos, se estructura un pensamiento alrededor de la teoría del foco y en sus dos variantes, el foco urbano y el foco rural, digamos. Pero esto responde inicialmente al planteamiento leninista de la vanguardia revolucionaria, trasladado, digamos, al ámbito latinoamericano como teoría del foco rural o urbano. Mi interpretación, mi análisis es que la conducción de Montoneros eligió como teoría, digamos, la construcción, digamos, la vía del foco urbano. A eso para mí es que responde que era muy diferente de la concepción de Perón del movimiento revolucionario, donde todas las tácticas son útiles, ¿no? Hay una carta de Perón a los Montoneros muy interesante donde explicita muy bien esto. Bueno, esto es un poco el ámbito, el entorno en el cual se van a dar las relaciones entre Miguel Hurs, es una de las personas que de alguna manera influyó de una manera muy importante en mi formación política y yo creo que también en la formación política de muchas personas del movimiento peronista relacionados con el ámbito universitario y con la juventud peronista de esa época. Miguel es uno de los fundadores de la revista Envido y, digámoslo, él defendió desde la revista Envido, desde su posición de, llamémoslo, editor de la revista Envido y organizador de la revista Envido, una tarea muy importante tendiente a la unidad del movimiento peronista. Es decir, la revista Envido se edita, digamos, un poco hasta el número 9, que el número 9 es el último número de Envido que sale de alguna manera conducido y editado por mi hermano. El número 10 hubo una gran discusión y la revista Envido pasó a ser parte, digamos, de la estructura de superficie de la organización Montoneros. En eso estuvieron Horacio González, por ejemplo, José Pablo Feynman se quedó con mi hermano y participó en una nueva revista, del cual creo que salió solo el número 0, que se llamó Aluvión. Aluvión. Bueno. Jorge, seguimos hablando sí. En un ratito más de toda esta historia que nutre nuestro presente porque es bueno resignificarla, valorarla, darle sentido, porque bueno, porque la vida continúa y hay que aprender de lo que ha ocurrido. En un segundo volvemos. Estamos con Analía y Jorge. Y Jorge,
te dejamos un poco a vos, que vos Sí, sos de la mi verdad que generación. Vamos a ir a Analía, que es tu hija. Analía, vos sos una joven de 19 años, ¿cómo vivís este momento? ¿Qué te trae la historia de tu tío, de este tío que te han contado? ¿Cuál es tu sentir, tu modo de ver? Y como sobrina, digamos, al principio fue como que sí, desde chica siempre supe que tenía un tío desaparecido. No sabía muy bien qué eso significaba para mí en ese momento. De hecho, no sabía qué significaba en sí eso en ese momento. Y recién hará 4 años como que pude ir agarrándole más la mano, entender más lo que significaba. Y ahora, que el año pasado arrancó lo de las baldosas, arrancamos todo el proceso de las baldosas y ahí sí, o sea, me metí totalmente de lleno en investigación de quién era mi tío, pero no solo a nivel militancia, sino también quién era mi tío, qué tenía yo que ver con él, porque también está eso, es como que uno como familiar de alguien desaparecido, la única relación que tiene está en la ausencia, a diferencia de mi papá o de mis demás tíos o mi abuela. Es como que su relación es a partir de la presencia que desaparece, y mi relación es a partir de esa ausencia que es como que te queda faltando. Entonces al principio yo como que no sabía cómo sentirme, es mi tío pero bueno, no lo conozco, puedo extrañar a una persona que nunca conocí, no sabía bien cómo me sentía. Hasta que arrancó esto de la baldosa y conociendo gente que está en la misma situación y todo eso, es como que te vas metiendo y escuchando de sus compañeros anécdotas y qué sé yo, como que se va generando un cariño. ¿Y qué escuchaste? A ver, ¿qué buscaste, qué encontraste, qué escuchaste? Y escuchar, bueno, una de las anécdotas, siempre está la duda de por qué el burro, hay muchas versiones. Y la versión que más me gustó fue la de por cómo se reía él. Y así fue como que eso lo fui viendo en otras partes de mi familia, digamos, y buscando, muchas veces fui a lo de mi tía Teresa, que es como que es muy emocional, ella le interesa mucho la unidad de la familia y todas esas cosas. Es la que más guarda fotos, la que más guarda recuerdos a nivel de lo cotidiano, digamos. Y fui hace poco hablando, me dio un montón de fotos y me dio la última carta que escribió mi tío a mis abuelos. ¿La trajiste la carta? Sí, Bueno, las fotos nos vas a dejar porque las vamos a editar y las vamos a incluir en la programación para que le veamos la cara a este recuerdo que es traerla al presente. ¿Por qué no nos lees la carta de tu tío? Acá está el machete. Qué grande. Bueno, la carta está una fotocopia. No, pero mostrémosla. Casi una letra muy Hearst, muy ilegible. Y bueno, farmacéutico médico, digan, la familia de farmacéuticos es más o menos un poco se mejor parece que los un poco médicos, a tu pero letra, de algo hecho. debe Se parece un poco a tu letra. Bueno, la carta dice lo siguiente. Dale. Dice, queridos viejos, estoy afuera y por casualidad. Ya me contaron los compañeros cómo están de pálidos y preocupados. Ya me lo imaginaba. Viejo y vieja, estoy bien. Es muy jodido que me agarren ahora. Con un poco de suerte ya les voy a hacer llegar la forma de vernos entre el domingo y el lunes. Por favor, lo único que quiero es que no piensen que soy ningún idiota útil y sé por qué lo hago. Ustedes también. Vieja, vos me lo enseñaste de chico cuando me llevabas al hospital y veía a la gente sufrir. Viejo, vos con el ejemplo diario de tu trabajo y tus cuentos de la facultad cuando eras joven. Mis hermanos fueron los que insistieron y me mostraron muchas cosas. La lástima fue que ellos se quedaron. Yo seguí y seguiré. Viejos, saludos. No me falta nada. Besos a todos. Tere y Guille, cuídense mucho. Eduardo. ¿Y de qué época es esta carta? Y esta carta, ¿qué será? ¿El del 76 Y ya? poco Poco yo antes. diría, sí, poco antes que lo mataran, digamos. Sí. Él ya estaba clandestinizado y seguramente pasaba de una casa a otra y tenía tareas dentro de la organización, que él desarrolló su militancia y su actividad en la zona norte, en la zona de Martínez, San Isidro, Bécar, y bueno, formaba parte de la estructura de lo que fue la columna norte de Montoneros. Analía,
ahora voy a ir a tu papá para que me diga algo que dice la carta. Ellos se quedaron, ¿qué significó eso? ¿No? Pero más allá de quién se quedó y quién estaba y en qué cosa, ¿cuál es tu lectura de la carta? Cuando vos recibís hoy, lees esta carta y te encontrás con esto, ¿qué sentís? ¿Cómo lo recibís? Yo, esta carta yo no la tenía, me llegó ahora hace unos días, me la dio mi tía. Sí. Y yo antes, lo loco fue que yo para el acto que se hizo conmemorativo de la baldosa, yo había escrito una carta para mi tío, que fue lo que leí ese día, que sí, es un formato carta, digamos. Y fue muy impresionante que casi un mes después me llega, digamos, la carta de mi tío. Eso fue algo que me impresionó mucho. Y a partir de eso ahora empecé a escribir como una carta en respuesta, que no sé, mi intención es leerlo cuando se haga la ceremonia para poner la segunda baldosa, donde era la farmacia. Pero sí, a mí lo que me llegó bastante fue esta cosa de que lo veo, porque en este momento mi tío tenía la misma edad que yo, y esta cosa de decir, por favor, lo único que quiero es que no piensen que soy ningún idiota útil y sé por qué lo hago y ustedes también. Esta cosa de que tus papás te entiendan. Es como que es algo que uno pasa, ¿viste? Obviamente, yo igual me llevo bastante bien con mi papá y coincidimos en bastantes cosas, pero muchas veces pasa eso, que es como, no, escuchame, tratan de decirte, no hagas esto, ten cuidado, qué sé yo, y me siento muy identificada en eso de no, confía en mí que puedo hacer esto. Esa fue una parte, digamos, que me sentí bastante identificada y es muy difícil caer con todo esto que tienen los desaparecidos y qué sé yo, en acordarse de que era un pibe de mi edad, digamos. Es como que, y las circunstancias y todo, es como que es prácticamente inabarcable en mi mente lo que sería, digamos. Me quedo con una frase tuya y al final te voy a pedir que, cuando estamos hablando del programa, que como cierre leas ese poema que hiciste, o esa carta que hiciste. Pero dijiste algo que me parece muy fuerte y para seguirlo pensando. Mi tío me escribió. Es decir, recibí la carta de mi tío. Pensémoslo. Después veamos qué significa para un estudiante de letras esto de que recibiste la carta de tu tío y que vos habías escrito también. Digo, bueno, algún camino por allí habrá. Jorge, ¿qué era estar o no estar? ¿Por qué tu hermano marca, bueno, y ellos no están? Ellos de algún modo me dieron contenido, porque era toda una época, ¿no? ¿Dónde se estaba parado? Era muy duro para los jóvenes, para los militantes, pensar la relación con el proceso revolucionario. Esto es muy importante verlo porque, es decir, había un proceso revolucionario en marcha en la realidad de la calle y en la mente, en la cabeza de cada uno de nosotros. Dentro de ese proceso revolucionario en marcha se daba la presencia de las organizaciones armadas, digamos, de la organización Montoneros, del ERP, y el crecimiento realmente significativo de esa opción activa, violenta, que planteaba la organización Montoneros y que era realmente la que, de alguna manera, mostraba el camino de los revolucionarios. O sea, que el prestigio de la organización era muy grande. Los militantes que pertenecían, que en ese periodo realmente, un lapso, si se quiere, en términos históricos muy cortos, tenían que hacer una opción entre una conducción, digo después de que subió el gobierno peronista, ¿no? Porque digamos que hasta que se llega a las elecciones y se elige a Cámpora y se empieza a procesar ese proceso que se llamó la primavera camporista y todo eso, antes de eso estábamos todos en la misma. Éramos todos... La resistencia peronista hasta el 25 de mayo de 1973. Claro. Y después viene como un gran proceso, digamos, interior de cada militante de tomar una decisión. Si asume que esto no era muy claro. Digamos, yo tengo que reconocer en esto una gran influencia de Miguel. Miguel también falleció. Sí. Es decir, Miguel
habló conmigo 1 o 2 veces porque él era concejal en San Isidro, pero formaba parte de la conducción del MRP. Claro. También estaba Sergio Puigros ahí. Claro. Sergio Puigros era mi conducción a nivel territorial. Sí. Y bueno, la gente de la conducción del MRP no se incorpora como estructura a la organización Montoneros. Algunos sí, Sergio Puigros, otro muchacho Garaycochea, que era un dirigente importante de la parte de la JTP de Canillitas, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Pancho Gaitán, Miguel Hurs, no se incorporan a la conducción de Montoneros. Y ellos plantean esto, que el proceso revolucionario pasaba por la organización de las masas y el desarrollo del proceso democrático. Esto era una diferencia muy grande con lo que veía la organización Montoneros. ¿No es cierto? Pancho Gaitán es un amigo. Acabamos de terminar, está escribiendo un libro sobre sus memorias. Me imagino que sí. Y grabamos una horita de su relato, de algunas historias muy interesantes, incluso de su entrenamiento en Cuba y sus enfrentamientos con John William Cook. A ver, nos quedan 2 minutos. Yo te pediría, Jorge, que me digas esto que hablabas de las peras y las manzanas, ¿no? Es decir, mientras esperábamos, porque quedó aparentemente un enfrentamiento entre algunos sectores juveniles y Perón. ¿Esto era así? ¿Cómo lo terminaste viviendo? Bueno, yo no sé, me parece muy fuerte contar una anécdota que me define finalmente a mí, ¿no es cierto? Pero bueno, ya que nobleza obliga. Estamos aportando a los jóvenes para que construyan su futuro. Yo tuve mi reunión con el responsable de la organización Montoneros para incorporarme a la organización Montoneros, justo en el momento, el día después, prácticamente del asesinato de Rucci. Claro. Yo le pregunté a este muchacho, le digo, decime, antes de que empecemos a discutir de política y de esto y de lo otro, ¿es cierto lo que dicen que fueron ustedes los que mataron a Rucci? Y él no me dijo ni que sí ni que no. Me dijo, y lo que pasa es que el viejo está un poco distraído, como diciendo que tenemos que hacerlo reaccionar, algo así. Entonces yo le digo, bueno, si ustedes mataron a Rucci, entonces ustedes no tienen nada que ver con el peronismo, porque Perón lo quería mucho a Rucci. Y entonces no podemos seguir hablando. Y ahí fue donde yo, de alguna manera, no me incorporo a la organización Montoneros por esta cuestión. Supongo que detrás de esto estaba el otro análisis teórico, ¿no es cierto? Y yo necesitaba, de alguna manera, algo que me sirviera para definirme, digamos. Si ellos me hubieran dicho, no, nosotros no tuvimos nada que ver, probablemente me hubiera incorporado, porque el prestigio de la organización era muy grande. En ese yo era un muchacho joven, tendría 23, un poco más grande que Eduardo, yo tendría 24 años en esa época, pero era una decisión difícil. Ahora, vos me hiciste una pregunta que sí, yo la quiero contestar también porque yo creo que hay un equívoco importante. Cuando se hace todo ese análisis, que es el análisis que está normalmente en los textos que aparecen en los diarios, o se comparan las actitudes de Perón, Perón traicionó a la juventud maravillosa, a la juventud peronista, a la juventud en general. Ese tipo de análisis para mí hay como una falacia o una trampa, porque lo que hay que comparar es cuál era la relación entre la conducción que ejercía Perón como conducción unipersonal del movimiento peronista y la conducción que ejercía Firmenich como conducción unipersonal también de la organización Montoneros. Entonces, si uno hace un análisis de comparar peras con peras, es decir, Perón con Firmenich, y después puede comparar el movimiento peronista como una estructura de múltiples salidas o entradas o organizaciones o núcleos con la juventud, entonces eso sí me parece que es razonable. Pero si uno compara Perón, digamos, las peras,
con la juventud maravillosa que son las manzanas, me parece que ahí entramos siempre en una vía equívoca del análisis, porque para mí hay una falla lógica en ese análisis. Otro ejemplo, más cuando leemos los análisis que aparecen en los textos de los sindicalistas que analizan el periodo de los 60, donde se da, digamos, la cuestión del enfrentamiento, digamos, del peronismo sin Perón, de Bandor. Yo no leí ningún análisis que dijera que Perón traicionó a toda la clase trabajadora organizada en la CGT o en las 62 organizaciones, porque todo el mundo dice, no, Bandor traicionó a Perón. Bandor negoció con los militares y quería fundar el peronismo sin Perón. Entonces ahí me parece que si uno es, en cierta medida, o trata de ser coherente y dentro, digamos, del análisis que uno hace partiendo de los textos de Perón y de la idea de la conducción y del movimiento, hay que respetar eso. Si no, estamos incluyendo un equívoco en el análisis. Esa es mi posición. Jorge, dejaste un tema planteado que tiene con el punto de crecimiento de la organización Montoneros con la ejecución, como bien la llamaste vos, de Aramburu, que era un caso diferente a lo que fue el asesinato de José Ignacio Rucci. Uno fue punto de crecimiento, otro fue punto de inflexión. De ahí, no fue lo mismo los grupos juveniles, hubo un cambio, pero da para otro programa. Lo dejo planteado como un tema para invitarte y seguir profundizándolo, porque creo que estos debates nos los debemos cada uno tendrá su visión, pero hay que aportar a los jóvenes que tomen su camino. Analía, regálanos la carta que vos le dedicaste a tu tío. Vamos a robar unos minutos más del programa. No robar, apropiarnos, ejercerlos. Está bien. Para homenajear a tu tío, que su lucha sí lo amerita. Bueno, el nombre es Carta para el tío Eduardo y dice así. Hoy me miré al espejo para ver si estabas ahí, a ver si encontraba algún resabio de esa cara que nunca conocí, al menos no más que en fotos. No encontré mucho, nada en realidad. Entonces cerré los ojos y me acordé de la anécdota de por qué te decían el burro, la versión que a mí me gustó de las muchas que contaron, la de tu risa. E inmediatamente se me vino a la cabeza la risa eufórica de la tía Tere, que se escucha por toda la casa cada vez que viene, y me hizo reír a mí un poco, y seguir inevitablemente por esa búsqueda. Me imaginé obviamente el bigote característico de todos los hombres de la familia, la cara ingenua y un poco perspicaz que pone papá a veces, ese perfume dulce de la abuela turquesa mezclado con el olor a cigarrillo, el vozarrón y ese alar casi gritando que tenemos todos, y no sé por qué los árboles de la calle Emilio Mitre tratando de retener la luz del sol de las tardes de primavera y las veces que habrás pasado por ahí, y finalmente ese abrazo tan Hearst, un poco brusco y torpe, extremadamente tímido y amoroso, que tengo la sensación de haber recibido alguna vez de todos los miembros de esta familia. Entonces me acordé de ese abrazo largo y fuerte que me di con la negra el otro día en el patio de casa, después de escuchar a papá, el gallego y a Horacio hablar de vos. Y de repente estabas ahí, en ese abrazo, en ese instante, en esos gestos, en la cara de Iñaki, de Andrés, Cami, Tommy, Cata, Flor, Luli, Maru, Nati, Juan, Jime, Laura, Mariana, Adriana. Y pensé en todos los gestos y cosas tuyas que debían haber estado dando vueltas ese día entre las caras de tus compañeros. ¿Y qué querés que te diga, tío? Al principio me agarró un poco de bronca y envidia de que a mí nunca me tocó la oportunidad de copiarte alguno de esos gestos o frases características tuyas, escucharte a vos contar alguna de esas anécdotas que andarán girando por acá hoy, o siquiera reírme con tu risa, y sobre todo ese abrazo. Pero después me di cuenta de que esas cosas y ese abrazo están acá hoy, en mí, en todos, y que van a seguir estando, igual que vos. Nada mejor que recordar a tu tío a través de tu emoción. Sí, la verdad que sí, ese día fue realmente muy emotivo. Apenas terminé de leerlo, ya tratando de aguantar todas las lágrimas y la emoción. La negra, que era compañera de mi tío, me agarró eufóricamente y me dio ese abrazo de nuevo. Y estaba toda la gente bastante emocionada, porque sí, porque es como medio como
como nos sentimos todos, digamos. Es como lo que buscamos, esto que contaba papá de las reuniones de la comisión de familiares. El otro día, al final de la reunión, después de hablar y de arreglar ciertas cosas y qué sé yo, como que hablando era como, bueno, sí, pero lo más importante de todo es que somos una gran familia de familias, digamos. Es como que al final lo lindo es que se va armando eso, es como que todos tienen ese vacío y al final lo vamos llenando entre todos, haciendo homenaje a las personas que nos faltan. Realmente conmocionado, Analía, gracias Jorge, y bueno, vamos a seguir hablando porque, bueno, estos son aportes que son indispensables para que nos pensemos como sociedad, para que aprendamos de los heroísmos, de los aciertos y también de los errores. Gracias y seguimos en otra entrega, próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos.